Hoy nos acompaña, bueno, que la va a presentar va a ser doña Micaela Pérez Saiz, que ha sido la directora del Archivo Histórico y Provincial. Y nada más, porque quien tendrá que hablar va a ser aquí nuestra querida ponente, y tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Primero quisiera manifestar mi enhorabuena a la Delegación de la Defensa en La Rioja, al Instituto de Estudios Riojanos, por el 10º ciclo de conferencias que en esta ocasión, a lo largo de este mes de marzo, se desgrana bajo el título Esperando al Emperador. No puedo olvidarme del Ateneo, que siempre nos acoge, y yo cada vez que vengo me siento como en mi casa. Y claro, muchísimas gracias a María Teresa, a María Teresa Álvarez Clavijo por contar conmigo para esta introducción a su conferencia, y a la que a partir de este momento pasaré a llamarle Maite, el nombre con el que gran número de ustedes, al que yo me sumo, la conocemos. Confieso que me siento feliz por estar hoy aquí con ella y con ustedes, a quienes considero un público sobradamente conocedor de la conferenciante y desde el principio entregado a todo lo que pueda contarnos. Si ya de por sí muchas de las presentaciones son innecesarias, rutina de un protocolo preestablecido, el tener que introducir a Maite roza lo absurdo. Como por otra parte aborrezco la enumeración de méritos, elogios y loas, rechazo el hablar de Maite como la mejor especialista en la historia de la arquitectura, tanto civil como religiosa, de la Edad Moderna de Logroño, si antes no lo demuestro fehacientemente. Y se lo voy a demostrar como corresponde a una archivera, mejor dicho, a una ex-archivera, acudiendo al documento de archivo, concretamente al expediente de investigadora que de ella se conserva en el Archivo Histórico Provincial. Me sujetaré a datos precisos, rigurosamente ciertos y comprobados en el trato directo con Maite cuando estuve al frente del citado archivo, y sumaré otros de los años sucesivos que llegan hasta hoy y han fraguado nuestra amistad. Evitaré contarles batallitas, lo que por mi edad bien pudiera sospecharse. Llámenle sencillamente que vamos a hacer memoria oral de lo vivido. Conocí y traté a Maite, y parece que fue ayer, en la última década del siglo pasado, en los 90, cuando ella iniciaba el estudio de lo que sería su tesis doctoral sobre la arquitectura y el urbanismo en Logroño en el siglo XVI. Habían venido previamente un 20 de marzo, casualidad, pero del año 1990, con una carta de presentación para obtener la tarjeta nacional de investigador, requisito que para entonces se pedía a cualquier persona que quisiera acceder a un archivo histórico, claro. Bien, y venía a pedir esa tarjeta porque su interés en ese momento era el estudio histórico-artístico sobre la iglesia de Palacio. Concluido ese estudio preliminar, en el año 1993 volvía de nuevo al archivo dispuesta a consultar el fondo de protocolos notariales y seleccionar, obviamente, los de la ciudad de Logroño del siglo XVI. Los protocolos notariales, creo que eso es de dominio público, es la reunión de las escrituras emanadas por la acción autenticadora del notario. Son fuente imprescindible para la recuperación del pasado, y Maite había elegido muy bien empezar por ellos. Lo malo era que su número superaba al centenar, entre 1525 y 1599.
que eran unos tochos de 300 y 400 folios, escritos en letra cortesana, la del momento. Un poquito más adelante ya una encadenada, pero ambas siempre endiabladas. Ello no fue obstáculo para Maite, ya tenía pericia en todo ello. Y lo cierto es que se había enfrentado a documentos similares y tenía esa facilidad de encontrar lo que buscaba. Sabía dónde tenía que ir, sabía que iba a ser un largo camino, pero todo ello le iba a dar como resultado un aporte documental extraordinario que fundamentaba su tesis. Y empezó por el principio, el más antiguo de los conservados, fechado en 1525. El personal del archivo tan solo tuvimos que proporcionarle el instrumento de descripción oportuno, el inventario, lo que llamamos el inventario de la sección correspondiente a protocolos notariales, y disponernos a servirla en lo que pidiera. No nos generó nunca un problema, se lo digo sinceramente. Así que Maite vino al archivo día tras día, semana tras semana, a lo largo de varios años, con un igual comportamiento. Entraba por la puerta, se dirigía a la sala de investigadores, escribía la papeleta de pedido, elegía mesa y asiento, abría su ordenador y esperaba a que se le bajara el protocolo de la sala de la cámara de depósito. En ocasiones no era necesario bajarlo, lo tenía reservado del día anterior, porque un protocolo notarial, como uno de esos buenos de Bernardino Rodríguez, daba para 15 días, perfectamente. Y más. Y más. Constancia y tenacidad, tanta como entusiasmo diario, no le faltaron, y muestra de ello es la recopilación de esos 1.700 documentos que componen el apéndice documental de su tesis, que leyó en el 2001 en la Universidad de Zaragoza. Por supuesto, como buena historiadora del arte, fiel a la rigurosidad exigida, había completado y contrastado los datos reunidos con los que otros archivos podían proporcionarle. Los libros de actas del Archivo Municipal de Logroño o los libros de fábrica de las parroquias logroñesas no escaparon de su consulta. Ese aporte documental era y es todavía, sigue siendo, extraordinario desde el punto de vista de la historia del arte y para cualquier interesado en esta materia. Su volumen informativo es tan grande que no puede manejarse sin la ayuda de la tecnología, conformando hoy unas bases de datos que facilitan la búsqueda y afianzan todas las investigaciones de Maite, de tal forma que todo lo que dice y afirma está avalado por un documento. Si no deja esto de ser un mérito, lo mejor de Maite como investigadora es su empeño por dar difusión del conocimiento logrado. Redacta múltiples publicaciones, siempre modélicas, algunas en solitario, otras en colaboración con otros historiadores, como su hermano Pedro, Pilar Salas, Minerva Sáenz, Javier Díez Morrás y últimamente con Diego Téllez, haciendo de la historia del arte en La Rioja, en todas sus vertientes, su campo de acción. Su interés investigador puede llevarle al estudio de las murallas de Santo Domingo, tanto como al monasterio de Vico de Arnedo, de los enterramientos de la iglesia de San Bartolomé al monasterio de Montelaturce. Ha redactado colaboraciones para exposiciones monográficas del Museo de La Rioja o de la hoy existente en el Cubo de Rebellín.
ha impartido clases en la Universidad Popular. Vaya suerte la que han tenido sus alumnos, dicho sea de paso. Y forma parte del Consejo de Patrimonio Histórico del Gobierno de La Rioja. Maite, por trayectoria y conocimiento, es la persona adecuada para responder a la interrogante que titula la conferencia de hoy. ¿Qué vio Carlos V en 1523? Una pregunta fácil. En el contexto de estas conferencias debemos sobreentender que ¿qué vio Carlos V en 1523 en Logroño, en su visita a la ciudad los días de septiembre y octubre de 1523? La pregunta formulada parece sencilla, eso, de formular, pero no tanto de dar contestación, sobre todo si se quiere hacerlo con los fundamentos propios de la historia, cosa que ustedes ya habrán sospechado. Y es que, aprovechando la certera frase del profesor Gómez Urdáñez, que hace una semana o unas semanas en esta misma sala, rememorando el título de una de sus conferencias impartidas por él en otro lugar y momento, en la ciencia histórica, para hacer historia, archiveros e historiadores cabalgan juntos. Siendo verdad esa máxima, me produce especial alegría haber formado tándem con Maite y que hoy seamos una historiadora y una archivera las que cabalguemos juntas, convencidas como estamos, tanto la una como la otra, de que no hay conocimiento histórico sin archivos, sin documentos. Este convencimiento estuvo presente en Maite cuando redactó la dedicatoria escrita por ella misma en una de sus publicaciones cuando me la regaló, allá por 2006. En la misma daba las gracias a los archivos y, por ende, a los archiveros, porque habíamos sido la luz en su mirada al pasado. Es hora de callarme y de que tú, Maite, seas la luz de todos nosotros. Tuya es la palabra. No sé si el micrófono está allí muy lejos o si... A ver, desde aquí, así, ¿mejor? Sí, se me oye bien, ¿no? Bien, pues lo primero, muchas gracias, Micaela. Son muchos años, ya no somos archivera y estudiante o investigadora, sino dos amigas desde hace ya muchos años que compartimos algo que nosotras siempre llamamos nuestros queridos chinitos, que son estos documentos del siglo XVI, de los que luego además les voy a poner alguno para que no se asusten mucho, pero para que vean por dónde buceamos, ¿verdad?, la gente que nos metemos en estos mundos. Pero muchas gracias, Micaela, por tus palabras que están llenas de cariño y de amistad, y yo le agradezco mucho que haya sido capaz de presentarme, porque bueno, sí que era todo un reto para ella. Así que muchas gracias por estar aquí a mi lado. Bueno, y por lo demás, muchas gracias al Ateneo Riojano y a Marcos, que organiza estas conferencias. La verdad es que a mí me hace especial ilusión el poder estar hoy aquí dando esta conferencia. Con esta tontería de la pandemia, pues claro, las clases que daba en la Universidad Popular las he tenido que dejar de dar. Mis averías propias pues también me han hecho también un poquito parar esa actividad de poder dar conferencias y de poder colaborar en muchas cosas, pero reconozco que gracias a la ayuda de todos, a pesar de que algunos me llamen y les tenga que decir que no, ¿verdad? Pero gracias a la ayuda de todos he conseguido poder seguir investigando. Y bueno, ahí está mi hermano también, desde luego, al que se lo agradezco de manera más directa, y no me quiero emocionar. Así que, como suele decir una de mis hermanas, deja los agradecimientos para el final. Pero bueno, muchas gracias a todos por estar hoy aquí, que de verdad que me hace especial ilusión el dar esta conferencia. Bueno, dicho lo cual, a ver si nos centramos en ella.
¿Se ve bien en la pantalla? Solamente la imagen de la izquierda, ¿no, Micaela? Creo que está Solo la bien. imagen de la izquierda, que es que aquí como veo yo dos... Vale. No se ve Bien. estas, Sí, vale, bien. Esta. Bien, perfecto. Bien, dicho lo cual, claro, ¿qué vio el emperador en Logroño cuando vino en 1523? Esta mediodía precisamente lo comentaba con mi hermano, pero ¿de qué vas a hablar? Si resulta que lo que pudo ver no existe y lo que estaba en construcción, con lo cual esto es un poquito complicado, ¿no? Pero bueno, aquí también vamos a tener que hacer todos un ejercicio de imaginación, ir quitando capas a los monumentos, porque claro, si yo pongo una foto, como veremos, si pongo una foto de la iglesia de Santiago, pues tendremos que quitar cosas. Claro, el Photoshop está muy bien, pero no es cuestión de ir borrando aquí a todas las imágenes, las cosas del medio, ¿no? Entonces, pues, bueno, hoy tenemos que hacer también entre todos un ejercicio de imaginación. Como bien decía Micaela, este trabajo es una suma de archivo, mucho archivo, pero la verdad es que a mí el trabajo de archivo, pues, eso siempre me ha gustado mucho, entonces, sin ningún problema, la verdad es que los documentos, pues, siempre nos aportan y lo que nos queda por saber. Siempre digo que no sabemos nada. Si es que no sabemos nada, si es que en cualquier lugar, en cualquier momento puede aparecer una aportación nueva que nos cambie por completo todas las teorías que hemos podido hacer. Pero bueno, ahí vamos. Y luego, por otro lado, reconozco que tuve mucha suerte cuando estuve haciendo la tesis y un poquito antes de hacer la tesis, porque tuvimos la suerte de trabajar junto con arquitectos, arqueólogos, aparejadores, en los trabajos aquellos que se llamaban los PERIs, los planes de estudios, los planes especiales de intervención en el casco antiguo. Entonces, eso me permitió acceder a un montón de casas, la mayoría, por desgracia, ya no se conservan. He sido buena y no he querido poner muchas fotos de ellas porque es que ya me dan hasta a mí me dan pena, pero lo cierto es que con ello pude acceder a casas en las que había columnas, había techos de madera, había zapatas talladas, había un montón de elementos que te hablaban de aquella época, porque cuando yo estaba haciendo la tesis mucha gente me decía, ¿pero qué vas a estudiar? Si no hay nada en Logroño del siglo XVI, si en esta ciudad no se conserva nada. Y claro, al final resulta que me salió un trabajo que yo ya estaba asustada con él y en estos momentos tengo casi otro tanto montón de documentos para añadir que en algún momento reeditaremos la tesis, yo no sé cuándo, pero todo llegará. Ya le habíamos puesto fecha, pero esto es un poco complicado, ¿no? Al final van saliendo otras cosas por medio y ya se reeditará, pero cierto es que cada vez sabemos más y cada vez nos queda más por saber. Así que, bueno, pues con esos mimbres voy a intentar explicaros un poquito qué pudo ver Carlos V cuando vino a Logroño en 1523. Tenemos que partir un poco, vamos a ver, antes de 1523, solamente un par de pinceladas sin volvernos locos, para ubicarnos. La ciudad había pasado por muy malos momentos. Había habido una peste en 1507, otra en 1519, el asedio francés en 1521. Vamos, la ciudad no estaba precisamente para tirar cohetes. En 1523 el emperador llegaba a una ciudad que estaba empezando a sacar la cabeza de todos aquellos sucesos y acontecimientos tan malos, porque además cada vez que había una peste, nosotros ahora acabamos de pasar una pandemia o estamos todavía ahí ten con ten, pero claro, cada vez que había una peste la gente salía huyendo. Aquí en Logroño no quedaba nadie, ni el alcalde, ni el concejal, aquí en Logroño ni los clérigos, ni nadie, no, o sea, se iba todo el mundo, sobre todo, claro, los que más dinero tenían más lejos, con lo cual lo único que hacían era transmitir la peste a las ciudades a las que iban. Entonces, realmente las pestes supusieron un parón, por ejemplo, en todas las grandes obras que se estaban haciendo en la ciudad. Luego veremos pues, la iglesia de Santiago, la de la Redonda, todos los edificios más importantes, 1519, todos parados. Un cantero en Murillo, otro viviendo no sé dónde, nada, todo parado. Entonces, cuando vino el emperador en 1523, realmente la ciudad empezaba otra vez a coger el tono de la vidilla, ¿no? O sea, a pensar un poco eso, cómo estamos nosotros desde que empezó la pandemia y cómo este año parece que es cuando ya, bueno, parece que empezamos a vivir, la gente se empieza a ir de vacaciones, todo empieza a moverse un poquito de otra manera, bueno, pues ubiquémonos un poco, hagamos ese viaje al pasado pensando en cómo nosotros también hemos vivido ahora todos estos sucesos. ¿Cuántos habitantes podía haber entonces en la ciudad? Que es la pregunta que siempre me hace todo el mundo. Pues muy difícil de calcular, ¿verdad, José Luis? Yo quiero pensar que más de 3.000 o 3.000 y poco, teniendo en cuenta esas pandemias que
bueno, que nos hablan como en Zaragoza, en otras ciudades se quedan sin la mitad de la población. Hay que ser realistas, no éramos muchos, Logroño era muy pequeñito, pero bueno, ahí estábamos. Y a esa ciudad es a la que Carlos V viene en 1520 y luego en 1523, a finales de septiembre, primeros de octubre de 1523, que es lo que este año estamos celebrando. Y en 1523, además, por supuesto, ahí, que me imagino que Isabel el otro día ya era más que referencia a ello, es el momento, en junio de 1523, fue cuando Carlos V concedió a la ciudad esas 3 flores de lis para el escudo, que la verdad es que es una pena porque en el documento casi que se están, no sé, borrando o perdiendo, o es que la foto que tengo yo es un poco mala, ya podéis perdonar. Aprovecho para decir que ojalá volvamos a ver en el escudo de Logroño las 3 flores de lis, porque actualmente en el escudo de Logroño, el emblema de la ciudad, podéis coger el de Buenafuente, por ejemplo, sin ir más lejos, y vemos el escudo de Logroño, ¿y dónde están las 3 flores de lis en ese escudo? Han desaparecido. Yo no sé por qué razón. Bueno, también se establece que el escudo tenía que tener esa banda azul y las flores de lis en dorado, y hoy el escudo es rojo. La heráldica no es algo que venga de gratis, es algo muy importante, que se lo digan pues, a los nobles que peleaban y batallaban por tener en sus escudos bien establecidas todas las normas. Y el escudo de Logroño está bajo esas normas de la heráldica, y resulta que ahora no está. Y es un verdadero regalo el escudo que tenemos, con las 3 flores de lis y ese puente con esas 3 torres de las que luego hablaremos. Pero bueno, yo insistí, lo comenté en el 2021 y yo sigo insistiendo, a ver si algún día de estos volvemos a ver en el escudo de Logroño las 3 flores de lis, ¿no? Al menos de manera oficial. Bien, vamos a ver. Pongámoslo de cara a nuestro querido emperador, que sí es muy conocido, todos lo podemos haber visto en diferentes retratos, en 1516 cuando tenía 16 años, puesto que nació en 1500, y en 1530 cuando tenía ya 30 años. Como vino en el 20 y en el 23, pues calculemos que su aspecto pues andaría ya en el 23 con estas barbas y sobre todo la indumentaria que cambia mucho del 16 al 30, que es el cuadro que estamos viendo aquí a la derecha. Esa ropa de gajos, esas capas de armiño, esa ropa es ya muy distinta, es más española, es más de la moda española que de la moda flamenca. Entonces, esta es la cara en la que tenemos que pensar cuando tenemos presente al emperador. Por otra parte, pensar que Logroño no era ajena a las visitas reales. En 1512 Fernando el Católico ya había estado en Logroño durante bastante tiempo. Luego en 1520, como he dicho, viene de nuevo Carlos V y en 1523 volverá a llegar. Es una lástima porque de 1520 sí que tenemos mucha información, porque hay 2 documentos maravillosos que se conservan en la iglesia de Palacio de cómo el emperador entra en la ciudad por la puerta de San Francisco, por el lado oeste, y la ciudad sale a recibirlo. Y sale a recibirlo bajo palio, lo llevan hasta la iglesia de Palacio. Hay otro documento maravilloso también que describe cómo entra en la iglesia, llega hasta el altar mayor, se arrodilla, en fin, nos da una cantidad de detalles de lo que sería, digamos, la vida cotidiana, que es lo que muchas veces también nos falta, ¿no? Que nos quedamos con la superficie, pero nos falta la vidilla cotidiana de lo que realmente pasó. Y esos 2 documentos son muy importantes porque realmente nos están contando qué hizo cada una de las personas que participaban en aquella escena. Entonces, por lo menos de 1520 nos podemos hacer una idea. De la visita de 1523, pues no, pero bueno, esta es la entrada de Carlos V en Bolonia en 1530, cuando iba a ser coronado emperador. Claro, esto ya es otra historia, ¿no? O sea, tenemos ahí al emperador a caballo con el ejército, pero intentemos viajar en el tiempo. Pensemos en ese Carlos V que viene a Logroño y que entra en palio en la ciudad, que va acompañado de sus soldados, de obispos, de toda una serie de nobles que venían con la corte, y luego aparte de las personas que vivían en Logroño, que claro, en Logroño no tendríamos grandes nobles con grandes títulos, pero teníamos grandes comerciantes y teníamos importantes personas que se movían por España, por Flandes, que eran gente instruida y sabían y conocían. Entonces, toda esa gente acompañaba a Carlos V cuando entraba en la ciudad. Entonces, eso, intentemos imaginarnos y pongámonos un poquito en esa escena de Carlos V bajo palio, entrando acompañado de los soldados y de todo tipo de personas. Bien,
No sabemos, ya sé que a Isabel el otro día también le preguntaron, ¿dónde pudo estar viviendo Carlos V cuando vino en Logroño en 1523? Bueno, pues no hay ningún documento que nos lo cuente, ¿qué le vamos a hacer? Cuando vino en 1520 tampoco, solamente la única visita de la que tenemos constancia es la de 1592, cuando venga Felipe II ya, en 1592. En esa sí que sabemos que estuvieron en el convento de Madre de Dios, porque los Enciso, que eran una familia de las más importantes de Logroño, nada que ver con los Jiménez de Enciso que tenemos aquí al lado, en Chapiteles, los Enciso construyeron el convento de Madre de Dios y una gran casa. Entonces, cuando viene en 1592 la corte, allá, porque reunía todas las condiciones. Pero claro, cuando el emperador viene a Logroño en 1523, es que hay que pensar que viene con un montón de soldados, con un montón de... Entonces, ¿dónde se pudo sentar? Pues la verdad es que es difícil de saber. Si leemos la bibliografía, y para borrar del mapa, podrán leer en algún sitio que estuvo en la casa de los Yanguas. La casa de los Yanguas, y por favor, casa, olvidémonos de la historia de palacio. Casa. En Logroño no hay palacios. Tenemos, por suerte, casas, muchas casas importantes, pero ningún palacio. Entonces, se dice que estuvo en la casa de los Yanguas. Vamos a ver, es que la casa de los Yanguas era un edificio que llegaba de la calle Mayor a la Rúa Vieja, en la calle Mercaderes, donde está ahora el CCR famoso, y entonces esa casa, en 1523, no estaba construida. El edificio que nosotros sí conocemos con esa portada decorada con esos angelitos, se sitúan en ella, ¿no? Bueno, pues esa casa se construyó a mediados del siglo XVI, con lo cual ahí Carlos V ni la vio en ninguno de sus viajes, ni pudo estar, porque, bueno, incluso dicen que los tondos, es que en algún sitio lo van a leer, pero por eso vayan borrando cosas de la mente que no son ciertas. Hay unos tondos en la entrada de una mujer con la mano en el pecho y un hombre anciano con un casco como de guerra, y hay quien se atreve a decir que ellos son Carlos V y su mujer. Entonces, bueno, pues eso, borrar del mapa, porque no fue así, es imposible. Lo que pensamos al investigar ese edificio, pues que se puede tratar incluso de una representación de Venus y de Marte, porque Venus es una mujer a la que se representa con la mano en el pecho y Marte como dios de la guerra con casco. Y en el siglo XVI hay veces en las que esa representación de Venus y Marte alude a un matrimonio reciente. Es muy probable que esté relacionado con los propietarios de esa casa, la familia de los Yanguas. Entonces, borremos ya todo ese tipo de cosas del medio. Bueno, el emperador pues tal vez estuvo acampado, no sabemos dónde. Esta es una tienda de campaña que se conserva en el Museo del Ejército. Bueno, en la parte de abajo la tienen tal y como estaba montada en Madrid, en el antiguo Museo del Ejército, y en la parte de arriba tal y como está ahora en Toledo. Siempre se había dicho que esta era la tienda de campaña del emperador, pero cuando se desmontó para montarla en la exposición de Sevilla, se dieron cuenta que aparecían por allí unos escudos que no correspondían con los del emperador, y que en realidad pertenecía a un tal Sousa, que estuvo en Brasil, estuvo viajando por Asia y que la utilizó. Y que luego en un momento determinado se vino a vivir a Castilla, se casó con una mujer castellana y dicen que en 1584 se la regaló al emperador. Con lo cual el emperador no la pudo usar cuando estaba aquí y se nos desmonta el mito de que esta era la tienda de campaña del emperador Carlos V. Pero bueno, para que nos ubiquemos en que algo así podía utilizar el emperador en sus viajes, porque pensar que llegaba aquí con tal cantidad de gente, no se podía meter en cualquier sitio. El emperador además necesitaba una protección de soldados, no podía estar suelto por cualquier sitio. Entonces, claro, ¿dónde pudo acampar? Pues ni idea. Todavía, lo que digo, nos quedan tantos documentos por leer y por saber que seguro que alguien algún día lo terminará por encontrar. Bien. Dicho lo cual, a ver, nuestra ciudad de Logroño, 1521, en 1523 no había cambiado mucho más. Este plano está hecho, se publicó en el libro de 2021, en el que colaboré con Diego Tellez, y este plano se ha hecho con la ayuda de Pedro Álvarez, de sus conocimientos arqueológicos también, y sumando los documentos, los restos que quedan, intentando ubicar qué y dónde, poquito a poco. Bien,
ahora vamos a ir viendo qué era lo que había, pero primero quiero decirles qué es lo que no había, para que no nos volvamos muy locos. No busquemos el convento de Madre de Dios en este plano, porque hasta 1527 los encisos no tienen la bula para poder fundar ese convento, con lo cual el convento de Madre de Dios, que nos quedaría por aquí perdido, pues no existía en 1521 ni en 1523, y todavía faltaban unos años para su construcción, porque, ya lo siento, José Luis, en algunos sitios podréis leer que el convento de Madre de Dios fue invadido por los franceses en 1521. Imposible, porque no estaba. No estaba, ¿eh? Entonces, bueno, estos son errores son errores de seguir con la tradición de lo que se ha publicado y de que todavía nos faltaba mucha documentación por leer. Porque, claro, nosotros vamos trabajando por encima de lo que trabajan las personas que han hecho antes que nosotros las cosas. Entonces, unos llegamos hasta un paso, otros avanzamos un poquito más, y entonces así nos vamos dando cuenta de, uy, esto no puede ser, esto no encaja. Entonces, bueno, lo he dicho, el convento de Madre de Dios, nos olvidamos de él, no lo pudo ver el emperador de ninguna manera. El convento de la Merced, que ubicaríamos aquí en esta zona, pues todavía en 1523 estaría en... Vamos a ver si lo construimos. Porque, claro, la muralla de Logroño en 1523 todavía estaba aquí, en esta línea roja. Se acababa de comenzar en 1522 el cubo del Rebellín, con lo cual el convento de la Merced, que luego llegará hasta la muralla, pues estaba en, bueno, vamos a ver, ¿no? Los mercedarios habían entrado en la ciudad, luego veremos un poquito, pero habían entrado en la ciudad, se habían instalado aquí, en esta iglesia, la iglesia de Santa Isabel, pero todavía no habían construido una gran iglesia. Bien. Que no se ve el cursor, perdón. Vamos a ver. Esto creo que tiene remedio, ¿eh? Esto, a ver. Bien. Bueno, la iglesia de Santa Isabel, perdonar, que estaba aquí, ¿eh? Entonces, los mercedarios se habían podido asentar aquí en ella gracias a que el ayuntamiento se lo permitió, y entonces aquí será donde luego construirán su convento. Pero lo he dicho, en 1523 todavía el emperador tampoco lo pudo ver. Otro convento que tampoco existía, el de San Pedro de los el de San Agustín. A ver si empezamos por el principio. El de San Agustín, que en el siglo XVI tendríamos que hablar de Nuestra Señora de los Lirios. Las monjas de Nuestra Señora de los Lirios estaban fuera de la muralla de la ciudad, perdidos más cerca del Ardero que otra cosa, y hasta 1568 no van a entrar dentro de Logroño, y entrarán a la iglesia, a unas casas próximas a la iglesia de San Pedro, que estaba aquí. Entonces, el convento de San Agustín tampoco. Lo que sí existía era la iglesia de San Pedro, en ese momento, cuando vino el emperador. Eso sí que lo pude ver. Problema, no tenemos ni idea de cómo era la iglesia de San Pedro. No se ha conservado nada, no sabemos nada de ella, con lo cual, pero esto es lo que había. Tampoco existía el convento de la Compañía de Jesús, que ocupará luego pues prácticamente toda esta zona, no sé, prácticamente, porque los jesuitas no llegarán a Logroño hasta 1559. Aquí lo que había era un cúmulo de calles y de casas que desaparecieron luego merced al convento que construyeron los jesuitas, pero desde luego tampoco existió. Y tampoco existía el convento de la Trinidad. El convento de la Trinidad, que estará luego asentado aquí, y es que los trinitarios se asientan aquí en la ermita de San Gil, pero tardaron todavía mucho tiempo en construir un gran convento. O sea que todas esas cosas ya sabemos que no estaban, con lo cual yo de todo eso no os voy a contar. Y la casa de la Virgen, de la que ya os he hablado. Bien, si el emperador llegó desde Nájera por el lado oeste, pudo ver las ruinas de Valbuena, ahora hablaremos un poquito de ellas, esa ermita de San Gil, la ermita de San Sebastián, que estaba un poquito más lejos, de la que tampoco hemos conservado nada, y que se construyó en 1507 precisamente para dar gracias por la peste que se acababa de terminar en la ciudad. San Sebastián es un santo al que se le reza en los momentos de peste y de enfermedad, y entonces en 1507 el ayuntamiento, esta era una ermita municipal, construyó esa ermita de la que por desgracia hoy no nos ha quedado tampoco nada de nada. La ermita de San Gil
corrió también un poco de mala suerte, porque en 1521 parece que antes de llegar los franceses, al igual que otro edificio que estaba aquí, que era el del hospital, mandaron derribarlos, dejarlos en ruinas, para que los franceses no pudieran utilizarlos como lugares de su defensa. Pero bueno, la ermita de San Gil fue de nuevo rehecha por Rodrigo de Cabredo en 1522, con lo cual pues, pudieron utilizarla luego los religiosos trinitarios sin ningún problema. El hospital que estaba aquí, que tal vez les suene más por ser la sede luego del Tribunal de la Inquisición, el Tribunal de la Inquisición, olvidémonos, hasta 1572. Este hospital es muy curioso porque se construye en 1511 y, claro, ya tenían enfrente a los frailes dominicos de Valbuena. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que se empiezan a quejar porque dicen que si aquí se construye un hospital van a enfermar a sus frailes. Entonces tuvieron ahí un proceso en el cual tuvo que mediar la reina, doña Juana, hay una carta en la que dice que, hombre, bueno, que no será para tanto, ¿no? Y bueno, finalmente el hospital se quedó en ese sitio y Valbuena pues continuó también donde estaba. Después ese hospital veremos que se utiliza pues eso como lugar en el que se enterró en el 1564 a toda la gente que murió de la peste en Logroño y finalmente fue la sede del Tribunal de la Inquisición. Claro, así que luego el Tribunal de la Inquisición cuando se asienta dice que no sabemos qué nos pasa, que todos los que vivimos en esta casa nos ponemos malitos. Claro, tenían debajo allí enterrados pues todos los que salieron durante las excavaciones arqueológicas de la zona, entonces, pues claro, normal, ¿no? Bueno, entonces todo eso olvidémonos porque no estaba. Lo que sí estaba era el convento de Valbuena. El convento de Valbuena, que lo vemos aquí en esa esquinita, esto es la falta de costumbre de ver la presentación así. Uy, pasa. Bien, el convento de Valbuena, del que tenemos maravillosos planos del siglo XIX, y antes de hacer las excavaciones, pues ya con estos planos sabíamos perfectamente todo lo que había aquí. Bueno, este ya lo siento, está girado, pero es que es así el plano. No, si le doy la vuelta nos vamos a volver locos. Es una planta y un alzado, y se puede ver perfectamente la planta de la iglesia. Este es de 1849, es anterior, y claro, a mí lo que me interesa hablar sobre todo es la iglesia. Esa iglesia que ya se estaba construyendo en 1520 y en la que estaba trabajando Juan de Regil. Y hoy vamos a hablar mucho de Juan de Regil. Juan de Mendizábal o Juan de Regil, que era como se le conocía, es el maestro que estaba trabajando en la construcción de esta iglesia. Claro, los frailes que habían llegado en 1427 a Logroño, primero se habían asentado en esa ermita de San Gil, en la que luego acaban estando los trinitarios, ya ven que aquí los edificios lo mismo servían para uno que para otro, y en 1443 deciden pasarse a esa iglesia de Nuestra Señora de Valcuerna, que sería una iglesia medieval de la que han aparecido restos en las excavaciones de la iglesia del convento de Valbuena. En principio era Nuestra Señora de Valcuerna, por aquello de la tradición, de que allí era donde había muchos cuernos y apareció una virgen, y luego ya a partir del siglo XVII, incluso XVI, esto se le va a llamar Valbuena. Entonces nosotros llamémosle Valbuena. Lo dicho, han aparecido restos de esa iglesia medieval, lo cual es muy interesante, y será a partir de 1520 cuando ya se decidan los frailes dominicos a construir una nueva iglesia más acorde con la época, con el momento y con los gustos. Y esa iglesia sería esta, de la que nosotros conservamos en las ruinas su planta, y es una iglesia de una sola nave con las capillas entre contrafuertes, porque ya en el siglo XVI los contrafuertes no los vamos a ver en el exterior de los edificios, sino dentro, porque era una manera de aprovechar el interior para las capillas privadas. La gente en Logroño, aparte de vivir en casas y construir casas, lo que también va a hacer va a ser construir importantes capillas de enterramiento. Y los conventos y las iglesias se convirtieron en lugares en los que poder enterrarse, y por eso tenemos aquí esta iglesia de una sola nave, con un transepto destacado en planta y también en altura, y unas bóvedas que en este caso son estrelladas y que solamente se complican en el transepto, lo cual nos habla de que el transepto es lo último que se hizo, y estas bóvedas son de nervios, combados rectos. Aquí se sumarán y serán combados curvos, complicando un poco más la construcción de las bóvedas estrelladas. Pero cuanto más complicadas sean las bóvedas estrelladas, más nos adentraremos en el siglo XVI. Con lo cual, esto lo tuvo que ver Carlos V en 1523 en obras,
O sea, no se pudo asentar aquí porque esto estaba pues como para vivir los frailes y poco más. ¿Qué más vio Carlos V cuando entró por ese lado? Pues por supuesto el cubo del Rebellín. El cubo del Rebellín, las obras se habían iniciado en 1522 y se centraban en 1523. Ahora les pondré el documento, no es por maldad, sino porque se hagan una idea de cómo es ese documento al que nos enfrentamos los que tanto nos gustan estas letritas. Y lo que se estaba construyendo era un proyecto de fortificación realmente importante, porque, claro, Logroño se vio asediada en 1521, la muralla que tenía era, pues, bueno, lo que se había podido hacer, porque gracias a ese documento que conservamos en Simancas con las cuentas desde 1498, pues vemos cómo se va construyendo gran parte de la muralla, pues es que a partir de ese momento, es que lo que había en Logroño era, salvo tenemos los restos de la muralla en el lado este, lo que se ha conservado, que sí, bueno, eran de sillería, pero claro, era una muralla que no aguantaba cualquier cosa. Con lo cual, después de ese ataque de los franceses, fue cuando, bueno, pues gracias precisamente a la defensa que hizo la ciudad, el emperador, bueno, los reyes les concedieron más dinero para poder construir un nuevo proyecto de fortificación. Bien, en 1522 la construcción estaba centrada desde 1522 en ese cubo. Aquí tendríamos el hospital del que hablábamos antes y nuestro cubo en una fotografía antigua cuando estaba pues bastante hecho migas, pero que ahora vemos pues en una recreación con esos 2 pisos, en el interior con una bóveda plana maravillosa, que yo todavía recuerdo cuando lo vimos lleno de agua y hecho una pena, y bueno, la verdad es que hay que reconocer que esto ha mejorado mucho, ¿eh? La ciudad ha salido ganando con la recuperación de este elemento arquitectónico porque nuestra muralla tenemos lo que tenemos, pero por lo menos lo hemos terminado conservando. Y luego tenía otro piso superior abierto desde el que los soldados pues, podían defenderse. Tiene además en el interior un pozo que era para escuchar al enemigo, no era un pozo de agua, sino un pozo para poner la oreja y decir, ¿vienen? ¿No vienen? Bueno, pues venga. Y, bueno, sobre su proceso de construcción, cómo estaban las cosas en 1523. Aquí están nuestros queridos chinitos que comentábamos antes. Este documento tan importante, en el que nos puso sobre la pista Adelaida Ayo hace un montón de años, es el que luego todos hemos podido seguir, rastrear, ir transcribiendo y darnos cuenta de la importancia de la obra que se estaba haciendo, porque aquí había canteros, carreteros, hablan de mozas, que eran las mujeres sobre todo eran las que llevaban el agua, algunas veces la arena, alguna cosa así, pero hay tal movimiento de personal en esas fechas en Logroño que es impresionante. Y claro, todo eso hay que sumar las obras en las iglesias y en las casas. O sea, que es que tenemos que pensar en un Logroño a comienzos del siglo XVI, realmente riámonos de las obras que tenemos ahora, ¿no? Que decimos, ¡guau! Salimos a la calle y por todos los lados nos asedian. Bueno, pues a comienzos del siglo XVI esto era algo parecido, ¿no? Es que era así, ¿no? Pero solo que con carretas, carros, caminos que no quepo, que me tienen que tirar una tapia porque si no, no entro, pues algo parecido, ¿no? Entonces, en 1523, pues lo que nos cuentan aquí, ¿no? Que por la cuenta que Alonso Enciso dio, bueno, bla, bla, esta letra es fácil, coste, ¿verdad, Isabel? Micaela, esta todavía dentro de las del siglo XVI es de las que podemos leer con calma, se lee bastante bien, ¿eh? Las cuentas hay que reconocer que tiene una letra bastante buena. Datos importantes que saquemos de aquí, en 1500, bueno, los números por cierto los utilizaban como querían, son números romanos, pero claro, este 1 es un 1000, este punto, o sea, esta V es el punto del 1000, 500 es la D y estas dos cositas de aquí son pues 10, 3, 23. O sea, entender los números del siglo XVI ya lleva un ratito. Pero bueno, se puede entender, ¿eh? Esto no es ningún misterio insondable, es ir cogiéndole ir cogiéndole el aire y ya está. Pero bueno, de este documento importante, pues nos hablan de un libro grande de las cuentas del concejo, que por desgracia no tenemos. O sea, aparte de que las actas municipales empiezan en 1572, para nuestra desgracia, hemos perdido por el camino libros como este, el libro grande de las cuentas del concejo, en el que también se anotaron todas estas cuentas. O sea, que si lo hubiéramos tenido aquí, no nos habíamos tenido que ir a Simancas a buscarlo. Pero bueno, no está.
Y por otra parte, pues nos dice claramente las cuentas de los gastos que se hizo en el cubo de la Puerta del Camino. O sea que en 1523 las obras estaban perfectamente centradas, a ver si lo encuentro aquí, os lo digo, aquí, en cuenta del gasto que se hizo en el cubo de la Puerta del Camino y cercas, con lo cual las obras en 1523 no tenemos ninguna duda, no habían pasado todavía del cubo del Rebellín, no habían llegado todavía a tocar la puerta. Luego el emperador, ¿qué vio? El cubo, no vio más del cubo. ¿Vale? Bien. Más. Pero claro, también es interesante que sepamos cómo nace aquí este cubo, que esto no es una seta. En 1522 tenemos a Maestre Lope, aquí nos van a hablar en esta parte del documento como Maestre Lope Cantero, maestro de las obras, como este maestro resulta que había tardado 3 días en venir desde San Sebastián a Logroño y le pagaban por ello, por venir desde San Sebastián a Logroño. Luego, ¿de dónde llega la influencia de ese cubo del Rebellín a Logroño? Pues de la muralla de San Sebastián. Porque en la muralla de San Sebastián también se había levantado un cubo, ahora vamos a ver, similar al que luego se va a hacer en Logroño. Claro, el de San Sebastián era muchísimo más grande, la proporción que le vamos a hacer. Aquí teníamos lo que teníamos y en San Sebastián lo suyo. Y sabemos que ese maestro Lope va a ser este Lope de Isturizaga, el is aquí, Turizaga, que hay veces en las que yo misma he transcrito como Asturriaga, porque la verdad es que es un nombre a veces que en la documentación es difícil de entender. Entonces, ahora, gracias a estos documentos que hemos podido revisar en los últimos años, sabemos que él firmaba así. Luego su nombre está claro, era Lope de Isturizaga. Y ya nos dejamos de más historias. Entonces, bueno, lo dicho, él viene de San Sebastián. ¿Qué muralla había en San Sebastián? Porque ya no existe tampoco. Bueno, pues gracias a este dibujito de 1755 podemos ver ese gran cubo rematado en la parte superior con esa forma bombada y con huequitos dispuestos para colocar la fusilería y los cañones, y un muro que continuaba también con la misma disposición. Desgraciadamente, en 1863-64 el cubo se tiró, al igual que sucedió en Logroño con la muralla en el siglo XIX, pues en San Sebastián también se derribó, y esto que está aquí en proceso de derribo es este gran cubo que vemos en 1755. Aquí adivinamos una bóveda, con lo cual podemos pensar que tendría gran similitud con el interior con el cubo del Rebellín, y el muro, desgraciadamente, pues estaba ya bastante hecho migas. Bien, pero es que además nuestro querido maestre Lope tuvo a bien venir de San Sebastián a Logroño, pero es que de Logroño en 1524 sabemos que coge, vale, estoy en Logroño el 29 de junio, le pago tanto dinero, y dice que el 7 de mayo partió a Berlanga. Se fue a trabajar al castillo de Berlanga de Duero. Con lo cual, si vamos al castillo de Berlanga de Duero, vamos a ver la misma disposición de los cubos que hemos visto en San Sebastián que vemos en Logroño. Para que nos hagamos una idea de cómo estos maestros se movían y cómo las obras que se estaban haciendo fuera de aquí, pues también se estaban haciendo aquí, que no estábamos apartados de las últimas técnicas, digamos, en artillería, en arquitectura de artillería. Entonces, el mismo tipo de cubo se estaba haciendo más. Este cubo de aquí, vamos a ver, en este cubo, centrémonos en este, en el interior tiene una bóveda plana, que es esta. Esta es la bóveda plana del cubo del Rebellín, y vamos, como 2 gotas de agua. Una construcción por aproximación de hiladas hasta llegar a esa terminación plana. Esta es una foto de antes de restaurar el cubo del Rebellín, pero bueno, también vemos en la parte de arriba. El sistema es exactamente el mismo. Con lo cual aquí tuvimos lo mejorcito construyendo la muralla del Rebellín. Esto es para que todavía le cojamos más cariñito a lo que tenemos. Y luego, claro, nos falta, claro, este es el cantero, pero por encima del cantero había un ingeniero. Claro, nos falta todavía afinar más, pero sabemos que en 1535 en Logroño estará Benedetto de Rávena, que era el ingeniero real, el ingeniero que se encargaba de las obras del rey, que está trabajando pues en un montón, bueno, en las murallas de Rodas, en un montón de murallas importantes lo podemos encontrar. Es bastante probable que él estuviera en Logroño antes de esta construcción del cubo del Rebellín, y que ya planteara
esta construcción. No lo podemos saber con certeza, pero sabemos que está en lugares de alrededor, en Pamplona, en San Sebastián. Si tenemos luego al mismo cantero, dices, ¿estaría aquí entonces ya Benedetto de Rávena? Ahí nos queda la duda para seguir investigando, porque cuando sabemos que viene seguro es el 1535. En 1535 Benedetto de Rávena viene a Logroño y hace un plano de la muralla, que ¿dónde estará? Sabemos que se lo mandan a la reina, que estaba en Zaragoza o por ahí perdida, pero ya nos gustaría encontrarlo. Es posible que esté en algún archivo, yo siempre pienso que acabará apareciendo, seguramente en algún archivo estará por ahí, nadie sabrá de dónde es, y tenemos la esperanza de que algún investigador llegue algún día y diga, pero si esto es Logroño, por Dios, ¿cómo no lo hemos visto antes, no? Nunca se sabe. Entonces, Benedetto de Rávena en aquel plano lo que planteaba era una nueva fortificación en la que se incluyera también dentro el convento de San Francisco, porque el convento de San Francisco estaba fuera de la muralla y, claro, en 1521 había sido asaltado por los franceses, entonces era primordial meter ese convento dentro de la muralla. Desgraciadamente, nunca llegó a llevarse a la práctica esa muralla, no se hizo, pero ahí tenemos a Benedetto de Rávena, que tal vez pues, estuvo aquí. Entonces, de ahí la importancia de nuestras murallas. Bien. Bien, si Carlos V llegó en 1523 por esta zona y no pudo entrar por aquí a la ciudad, claro, porque estaba todo cerrado por obras, seamos realistas, esto era así. Igual no tenían puesto el cartelito como lo ponemos nosotros, ¿verdad? Pero bien, pero se tendría que dar una vuelta por fuera y la puerta más cercana sería la puerta vieja de la muralla. Vamos a ver, la puerta vieja, de la que conservamos un plano de 1879 maravilloso de Maximiano Hijón. Plano maravilloso porque se iba a tirar, claro. ¿De Hijón o de Luisito de Francisco de Luis y Tomás, perdón. Francisco de Luis y Tomás. Es que tengo bien. Francisco de Luis y Tomás. El plano es importante, pero además es que la memoria nos cuenta toda una descripción maravillosa de cómo era esta torre, que era la torre de la muralla de entrada a la ciudad. Tenía dos puertas apuntadas a los lados, era en parte de sillería, en parte construida por otros materiales. Ya los vecinos se habían aprovechado de ella, digamos, y dentro había balcones que daban hacia el interior de la ciudad. Lo normal, vaya, cuando la muralla deja de tener una finalidad defensiva, lo que se hace es aprovecharla para otras cosas, ¿no? Entonces, esta muralla, esta puerta se tira pues poco después de esta fecha y lo que se hace es ensanchar la calle y estas líneas rojas marcan pues el ensanche que se iba a hacer, porque claro, dicen que por aquí no entraban los coches y que, bueno, coches de caballos ni nadie, y entonces, bueno, pues tenían que derribarla. Bien, este sería un poco el planito de ubicación para que veáis que, claro, aquí tendríamos esa puerta vieja y en las inmediaciones las iglesias de San Blas y San Salvador, tan de moda, ¿verdad?, en los últimos días. No mira a nadie. Pero bueno, las iglesias de San Blas y San Salvador, que por desgracia prácticamente no conocemos nada de ellas. Es que, claro, se tiraron para hacer las sucesivas plazas de abastos y las descripciones de Ruperto Gómez de Segura no nos ayudan mucho, porque nos habla de unos arcos de herradura, en fin, imposible llegar a saber cómo eran aquellas iglesias también, que estarían en la proximidad de esta puerta y que es por la que pudo entrar Carlos V, pues sí, pudo entrar por ella en la ciudad en 1523 y pudo ver esa puerta. Bien, otras zonas de la ciudad en las que la muralla se fue construyendo y Carlos V pudo ver, por supuesto, pues sería, la zona de San Gregorio. Nos vamos a ir aquí, a esta zona de aquí. La zona de San Gregorio conserva todavía toda esta zona de sillería que, claro, poco a poco se fue abriendo con puertas, ventanas, y la muralla, cuando ya no tiene función de muralla, lo que decía, pues se aprovecha para vivir. Entonces sabemos que en 1506 se estaba trabajando en la muralla de la ciudad desde la iglesia de Santiago y toda esta zona hasta llegar, incluso nos hablan de la casa de Juan de Vergara. La casa de Juan de Vergara, las traseras serían estas, y la parte de delante es ese arco apuntado que todavía conservamos en pie de milagro en Rúa Vieja número 9, y en el que tenemos los dos escuditos de Juan de Vergara. Juan de Vergara, luego lo veremos, es un personaje realmente importante porque fue prior de la Orden del Santo Sepulcro, el último gran prior de la Orden del Santo Sepulcro,
que hace su testamento en 1509 y nos habla de su casa, de la capilla que había mandado construir para su enterramiento. Entonces, bueno, en 1506 se estaba construyendo esta muralla. Luego, esta muralla la pudo ver también, igual que nosotros la vemos ahora, en 1523, Carlos V. Siguiendo con nuestra muralla, pues nos vamos hacia el lado este de la ciudad. En el lado este, la ciudad había crecido. Había superado la muralla medieval, que sería esta de este color como fucsia que tenemos por aquí, de la cual quedan o han quedado bastantes restos que han ido saliendo en los últimos años. Aquí estaba la Puerta de la Cadena que se derriba en 1520 y que lo sabemos por esas cuentas de la muralla tan maravillosas, con lo cual, si se derriba en 1520, eso quiere decir que la ciudad ya había superado con creces esa barrera, se estaba construyendo todo ese barrio de la Villanueva, se estaban generando nuevas casas, y entonces, claro, todo esto necesitaba una nueva muralla en la que se trabajaba entre 1504 y 1507, porque aparece referenciado claramente en las cuentas. Siempre habíamos pensado que la muralla en esta zona llegaba hasta Avenida de Navarra, y nada más lejos de la historia, porque aparte de que la excavación en esta zona entre las calles Hospital y La Brava, a ver si lo digo bien, la dejó a la vista, la verdad es que coger el catastro del Marqués de la Ensenada y empezar a sumar una casa detrás de otra nos llevó a ver ya hace un tiempo que la muralla no podía llegar hasta Avenida Navarra ni de casualidad. Con lo cual, pues al excavar esta zona, efectivamente, salieron restos de la muralla, salieron hornos de cerámica, en fin, la vida de la ciudad que se estaba asentando claramente en este espacio y que cuando el emperador vino en 1523 ya estaba ampliada. La antigua muralla, de la que vemos aquí un trocito, esto es lo que estaba detrás de la zona de la cocina económica, aquí, claro, iría desde la Puerta Nueva, aquí al ladito la tendríamos, la Puerta Nueva. Era una muralla incompatible con el edificio de Chapiteles, porque si la muralla se hubiera conservado no se hubiera podido construir el edificio de Chapiteles, y iría a unirse a la cabecera de San Bartolomé y ya seguir hacia adelante hasta, no sabemos cómo, unirse al edificio del castillo, porque toda esta zona la tenemos todavía en muchísima duda. Pero cierto es que sí que había un muro de sillería importante y de esa muralla formaba parte la cabecera de San Bartolomé y la torre. La torre que, bueno, el haber derribado todas las casas de alrededor pues nos la ha dejado como aquí exenta y hay que pensar que la torre de San Bartolomé no la tiraron los franceses, olvidémonos también de esa historia, no pasó nada con ella y los franceses. Era una torre de piedra de sillería que en la segunda mitad del siglo XVI se decide hacerla más alta por una sencilla razón, porque la iglesia de San Bartolomé se había rodeado de casas y necesitaban una torre más alta, donde las campanas se oyeran, sirvieran pues, para su función de llamar a los fieles a misa, dar la hora, en fin, lo normal en una ciudad en la que además tampoco tenía relojes en su casa, con lo cual necesitaban una torre más alta. Pero toda la parte de arriba del ladrillo es de la segunda mitad del siglo XVI. Luego eso tampoco lo pudo ver el emperador. Sí que vería la parte de abajo, que estaba en pie, que no se había tirado, que no le había pasado absolutamente nada. Bien, siguiendo con nuestro paseo, llegaríamos al castillo, que estaría aquí en el extremo. Las ruinas que aparecieron, bueno, los restos más que ruinas que aparecieron en el año 2000, que realmente eran de una importancia, bueno, que no tenemos palabras para expresarlo y que además no eran nada de, bueno, unos trocitos aquí que han salido de, bueno, parece que hay aquí algo. No, esto tenía una altura y una consistencia importantísima. El castillo de Logroño venía ya desde época medieval, estaba en la cabeza del puente y desde ese puente luego vamos a ver la importancia que tenía. Por lo que salió y por las descripciones que tenemos de los documentos, y este es el castillo que tuvo que ver Carlos V, era un edificio que tenía dos torres, una estaba aquí, en la cabeza del puente, aquí había un aljibe y la construcción seguía hacia el este con un espacio en el que vemos que tuvo que cubrirse seguramente por una sala abovedada, porque aquí se ven los apoyos y en el muro del frente también se veían, pero bueno, vemos el grosor de los muros que ya nos hace una idea de cómo era esta obra. Bueno, aquí vemos la escala humana, que siempre es la más importante,
y nos puede dar una idea de la cantidad de metros de muros que salieron aquí. Aquí, en este punto, estaría la puerta para poder entrar al puente de la ciudad. El puente y el castillo eran parte de la fortificación de la ciudad. Entonces, el castillo tenía dos torres, la que hemos visto, la que vemos aquí, y otra que estaba en el otro extremo, más cerca del convento de San Francisco. La de mayor tamaño era la que estaba en la cabeza del puente, y aquí en este planito antiguo podemos ver todavía ese puente medieval con cada pila pues construida de una manera, porque el río cada vez que pasaba pues se iba llevando diferentes pilas y diferentes arcos. Pero bueno, este sería nuestro puente. ¿Problema? Lo que sabemos ahora, porque claro, a medida que vamos investigando, lo dicho, cada vez sabemos más, es que este puente tenía un paso elevado. Un paso elevado que no estaba en medio del puente, como pensábamos, ni por ahí perdido en ningún sitio. Estaba en la cabeza del puente. Aquí había un foso y para salvarlo había un puente levadizo. Hay un pleito y un documento, la verdad es que muy interesante, entre 1531 y 1538, que es el que nos va a ayudar a conocer cómo era esto y por lo tanto cómo lo pudo ver el emperador. El emperador lo vio con un puente levadizo. Luego ya ese puente levadizo, ¿qué pasaba? Pues que estos brazos de madera se rompían y por tanto si se rompían la cadena no funcionaba, luego no podían ni subir ni bajar la puerta. Entonces el ayuntamiento tiene un pleito con Álvaro de Luna, que era el alcalde del castillo, porque el uno decía que lo arreglara el uno y el otro que lo arreglara el otro. Al final ninguno de los dos. ¿Y qué sucedió? Pues que los vecinos tiraron por el camino del medio, claro. Dijeron, bueno, pues si no lo arregláis, esta zona se rellenó y lo que se hizo fue hacer un paso lateral para poder entrar directamente al puente, sin ningún problema. Nos olvidamos del puente levadizo y así se acabó el puente levadizo de Logroño. Pero cuando Carlos V lo vio, existía el puente levadizo. Bien, en este plano de 1845 podemos ver una, dos, tres torres, las tres torres que aparecen en nuestro escudo de la ciudad, y una de las torres tenemos que saber que era la torre del castillo. No era la torre en sí del puente, sino la torre del castillo. Y esas tres torres son las que aparecen en el escudo. Bueno, esta escalera para bajar luego al soto es posterior, pero bueno, pues nos podemos hacer una idea de cómo era la magnitud de ese puente gracias a estos planos antiguos. Bien, los planos de Fermín Manso de Zúñiga de 1882, aunque lo hayamos cercenado, ¿verdad?, pues nos muestra un puente que tenía arcos de medio punto, arcos apuntados, incluso en el cauce del río todavía se podían ver hace unos años, antes de hacer la presa, algunas de esas pilas con apuntadas, con la nariz apuntada. Hoy en día ya esto es imposible de ver porque, bueno, pues al subir el nivel del río es imposible. Pero bueno, nuestro puente ha cambiado mucho en todos estos años. Bien, vamos a seguir, que se nos pasa el tiempo. Espero que nadie me asesine. Bien, ¿qué pudo ver Carlos V? Lo dicho, si llegaba a la iglesia de Santiago, quitemos capas, olvidémonos de la sacristía, de la sala capitular, de la torre y de la mitad de la iglesia. En 1523, esto es así, en 1523 esto estaba todavía más que cerrado por obras, o sea, aquí no pudo entrar. La iglesia de Santiago, es que esto, claro, nos cuentan la leyenda, la tradición de que en 1500 hubo un incendio aterrador que quemó toda la iglesia medieval. No sabemos nada de la iglesia medieval. Lo único que quedan son algunas cabecitas y ahora veremos lo poco que ha quedado de ella. Lo del incendio aterrador creo que vamos a tener que ir borrándolo también del camino, porque yo creo que es incompatible con todo lo que se conservó. No puede ser. Bien, en 1523 se estaría construyendo esa iglesia en la que estaba interviniendo el maestro Juan de Regil, les sonará, ese que hemos hablado antes de Balbuena, y a los pies de la iglesia había un claustro. Mientras que se estaba construyendo la nueva iglesia, los fieles se quedaron en el claustro para poder seguir los oficios, porque no se podían ir a otra parte. ¿Y qué sucede? Pues que el claustro era pequeño, las obras de la iglesia iban lentas, la peste de 1519 no ayudó, y los fieles se sublevaron y decidieron llamar a otro maestro para que diera otra traza de la obra. Y gracias a eso tenemos un maravilloso pleito que empieza en 1519, que nos ayuda a conocer todas las idas y venidas de Juan de Regil
y de Martín Ruiz de Albiz, que será el otro cantero que trabajará en la Redonda, y al que pidieron, pues eso, ayuda para construir esta iglesia, porque es que esto no funciona. Y al final, pues lo que hicieron fue darnos un montón de documentos, porque el pleito creo que ocupa más de 2 cajas en la Chancillería. Entonces, la verdad es que son un montón de testigos que nos ayudan y nos dan cantidad de información sobre lo que sucedió en Logroño en ese momento con las iglesias. Y bueno, pues gracias a eso hemos avanzado en la información, ¿no? Bien, sabemos que esta iglesia se había comenzado a construir en los primeros años del siglo XVI porque en 1513 ya habían decidido quitarle un trocito a este edificio que había aquí, que era el Ayuntamiento de Logroño, que estaba detrás de la iglesia de Santiago. Una parte del Ayuntamiento de Logroño se derriba para construir la nueva iglesia de Santiago. Y por esa razón, claro, el edificio se quedó tan pequeñito que en la segunda mitad del 16 lo veremos trasladado a la calle Portales, porque aquí, desde luego, no les daba para más. Bien, las obras fueron lentas, muy lentas. Cuando el emperador vino, desde luego, olvidémonos de todos estos retablos, bueno, en fin. Pero tenemos de nuevo esa iglesia de una sola nave, muy similar a la que se había hecho en la iglesia de Valbuena. La cabecera sí que es, bueno, la iglesia en sí es más amplia en todo, ¿no? En medidas y en proporciones. La cabecera se abre más, pero toda esta zona sabemos que incluso en 1500, que les diga bien la fecha, en 1522, en 1522 hemos encontrado otro pleito también muy interesante, en el que nos hablan de que estaba dibujado en el suelo un pilar, o sea, todavía estaban aquí dibujando pilares en el suelo para construir la iglesia, en 1522. Con lo cual las obras iban lentas, muy lentas. Y nos hablan de que esta era la zona que estaba frente a la fuente de la iglesia de Santiago, con lo cual no hay ninguna duda de que estaban construyendo, pero despacio. Bien, ¿qué es lo que sí pudo ver el emperador en esta iglesia, además de una iglesia en obras? Este maravilloso retablo tabernáculo que, gracias a los estudios de Fernando Gutiérrez Baños, hemos podido refrescar y rescatar, porque no teníamos ni idea de lo que podían ser estas tablas, hasta que alguien nos hizo ver la luz. Ahora les pondré una foto de dónde están expuestas. Estas 2 tablas se conservaban en la iglesia de Santiago detrás del retablo, y la imagen de Santiago es la que está hoy en el retablo mayor. Pero claro, ese conjunto de tablas, claro, no se conservaba más que lo que tenemos. O sea, las tablas han perdido los relieves, no tienen más que la decoración, pero es una obra de gran interés. Y bueno, las tablas estaban, no voy a decir que tiradas porque me da pena, pero estaban ahí abandonadas y muertas de risa, negras, no se veía en ellas nada, pero de repente un día empezamos a ver que había unos castillos y unos leones, y hablando con el especialista, con Fernando Gutiérrez Baños, fue el que nos puso en la pista de que, oye, esto puede ser algo realmente importante. Bueno, pues ahora viene gente incluso de fuera de España para verlas, aunque igual nosotros no lleguemos a apreciar la importancia de ellas. Es que los retablos tabernáculos fuera de España son algo muy importante. En España se conservan también bastantes todavía enteros, con la imagen en el interior, pero nosotros es que en Logroño no teníamos nada, y este de Logroño es realmente espectacular. He realizado, pues creo que Fernando Gutiérrez Baños lo lleva al último cuarto del siglo XIV, entonces es una obra impresionante. Es para pasarse por allí, por la iglesia, y ver las tablitas, porque tiene detalles de policromía y de dorado que merecen la pena verse en vivo y en directo. También pudo ver, claro, vamos a ver, pensemos, estas tablas, por cierto, esas tablas, se conservaron hasta el siglo XVII. Si en esta iglesia hubo un incendio, esto se habría quemado. No, yo desde luego no comprendo que esto se haya conservado, ¿no? Entonces, si eso se conservó, ¿el incendio cómo fue? Pues nos plantea bastantes dudas. También se conservaron la talla de ese Cristo del siglo XIII y la Virgen de la Esperanza. Y ya sé que voy mal de tiempo, pero aquí un pequeño paréntesis. Sencillamente, esta Virgen de la Esperanza no tiene nada que ver con la Virgen que se conserva en la iglesia de Clavijo. Nada. Olvidémonos, ni con la batalla de Clavijo, ni con nada. Nada de nada de nada. Es que últimamente voy leyendo unas cosas que ya siempre nos toca ir desfaciendo entuertos por el camino, yo no sé qué pasa. Bueno, la Virgen que se conserva en Clavijo, ahora que hemos hecho, Diego Tellez y yo hemos colaborado y hemos hecho un estudio sobre el monasterio de San Prudencio en el Monte Laturce, esperemos que no tarde muchos años en publicarse, vamos a ver, y precisamente esa Virgen que se conserva en Clavijo estaba en el monasterio de San Prudencio, y era la talla de Nuestra Señora de la Antigua.
Y no tiene nada que ver, es que además no, o sea, se parecen en nada. En la talla de la iglesia de Santiago en Clavijo, la Virgen tiene el niño totalmente vuelto de frente con las piernas, no se parecen absolutamente en nada. Eso sí, que estas dos tallas las pudo ver Carlos V, pues sí, porque existían y no se quemaron en ningún incendio, con lo cual ahí estaban. Otra iglesia que estaba también cerrada por obras en 1523, la Redonda. La Redonda, que todo lo que es obra del siglo XVI, es todo lo que parece, vemos como esta especie de cajita tan cerrada, que es lo típico de las obras del siglo XVI, que parecen una gran caja cerrada. La diferencia es que esta iglesia ya no va a ser una iglesia de una nave única, sino que va a ser una iglesia de 3 naves, separadas con columnas, y una iglesia que llegaba, se construye sobre otra medieval, y la medieval llegaba hasta la zona en la que hoy está la Capilla de los Ángeles, porque en las obras de restauración de la Capilla de los Ángeles salieron restos de esa iglesia medieval, que por cierto tampoco era redonda. Vamos a borrar del mapa también toda esta historia, porque ya lo siento, pero es que no era redonda. Eso es algo que ya adivinamos cuando al revisar los libros de fábrica, se ve perfectamente cómo se va derribando la iglesia vieja para construir la nueva. Y dices, esto es imposible. No era redonda ni de casualidad, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, cuando se estudian las cosas, ¿por qué se llamaba de la Redonda? Pues no tenemos ni idea. Entonces, ¿para qué nos vamos a inventar cosas que no sabemos? Habrá que seguir estudiando, habremos estudiado poco, ¿no? Bien, esta sería la traza que se hizo para esa iglesia de la Redonda, como ven, con las 3 naves, las capillas entre contrafuertes, y en esta iglesia es en la que estaba trabajando Martín Ruiz de Albiz, junto con San Juan de Arteaga, y el bueno de Martín Ruiz de Albiz tuvo la mala suerte de que precisamente cuando estaba derribando la capilla mayor de la iglesia vieja, allá por 1529 se cayó del andamio y se mató. Con lo cual nos quedamos sin maestro para hacer las obras. O sea, si por si acaso iban despacio, más despacio. San Juan de Arteaga siguió con ellas, también se murió, y claro, es que luego, aquí tenemos un problema. En 1516, nuestro querido Juan de Regil, que está en la salsa de todas las sopas de esta ciudad, aparece firmando un contrato con la iglesia de la Redonda para construir la Redonda. En 1516. Claro, él estaba por aquí como pez en el agua, haciendo todas las iglesias y todo. Bien. Claro, luego resulta que, y siempre hemos dado por sentado que Juan de Regil era el que había construido la Redonda. Pero claro, luego resulta que coges los libros de fábrica de la Redonda y dices, ¿y cómo puede ser que se pasen toda la vida pagándole a los descendientes de Martín Ruiz de Albiz y de San Juan de Arteaga? Aquí hay algo que no encaja. Y claro, al final acabamos sabiendo por ese maravilloso pleito de 1519 que cada cual hace lo que hace y que no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero bueno, las obras, lo dicho, iban lentas, y Carlos V esta iglesia la tuvo que ver en obras, muy en obras, pero muy en obras. Bien, el interior de la Redonda, que yo creo que ya lo conocemos todos, ¿no? Con esas bóvedas maravillosas, estrelladas, que aquí ya tenemos esos combados curvos, bueno, un trabajo extraordinario, desde luego, y que nos da, pues, en fin, es una iglesia que se queda un poco constreñida entre las calles, más oscura que desde luego Santiago, pero bueno, desde luego una construcción espectacular. La iglesia de la Redonda además estaba ubicada, era todo este volumen el que ocupaba, como digo, toda esta parte de atrás lo ocupaba la iglesia vieja, con lo cual todo esto era también de la iglesia, y estaba ubicada junto al Palacio Episcopal. En este plano de Maximiano Hijón, de Maximiano Hijón, en este estaba yo pensando antes, se puede ver la planta de ese Palacio Episcopal. Es que él hizo un trabajo para ser nombrado y reconocido arquitecto, y planteó colocar en la plaza de Logroño el ayuntamiento de la ciudad, y la verdad es que hizo unos dibujos preciosos y una plaza maravillosa, toda porticada, que llegaba incluso hasta la calle Portales. Bueno, si esto se hubiera llevado a la práctica, tendríamos ahora una maravilla de plaza que no nos lo creeríamos. Pero bueno, este es un proyecto, que se quedó en proyecto y que nos sirve sobre todo para ver el volumen del Palacio Episcopal, que era algo que tampoco teníamos muy claro cómo era. La plaza que tuvo que ver en 1523 Carlos V no existía. No estaba, ni se le esperaba hasta 1572. Y lo que había era aquí una calle, la calle de Diego de Falces, porque este bueno de Diego de Falces tenía aquí un montón de casas una detrás de otra. Con lo cual,
plaza, no. Eso sí, lo que sucedía es que como tenían que utilizar algún sitio en el que vender el pan, el mercado había ido cambiando de ubicación de un sitio a otro dentro de la ciudad y en 1523 el pan lo vendían en esta zona del Palacio Episcopal. Como el obispo tampoco estaba mucho por aquí, me imagino que tampoco le importaría ni le molestaría el tener por aquí a la gente que vendiera el pan. Claro, hasta que llegó 1572, momento en el que se decidió que, bueno, tenemos que tener una plaza un poquito más decente para los alardes de los soldados, para que la gente pueda vender bien sus productos, y entonces fue cuando se empezó a producir todo el derribo de todas estas casas. Y será cuando tengamos la plaza. Bien, otros edificios que tuvo que ver Carlos V, la iglesia de San Bartolomé, que ya hemos visto antes, y que, claro, su aspecto y el entorno eran totalmente distintos. La iglesia de San Bartolomé estaba totalmente rodeada de casas en 1523. No existía tampoco una salida a la calle de la Caballería. Aquí tenemos Chapiteles, nosotros estamos aquí al lado, para que nos ubiquemos. Había una calleja del horno que debía ser una birria que llevaba al horno que estaba aquí. Y teníamos el claustro de la iglesia de San Bartolomé, que debía ser un claustro pequeñito, muy pequeñito, que estaba al lado de la iglesia de San Bartolomé, y la iglesia de San Bartolomé y la muralla. Entonces, toda esta zona era una zona bastante más cerrada de lo que nosotros nos podíamos imaginar. A medida que lo vamos estudiando, vamos conociendo cada vez más. Claro, la foto es muy interesante, nos hace ver cómo pudo ser toda esta zona que vemos aquí de tierra y aquí la acera, aquí toda esta zona de tierra, lo que nos dice es que aquí había una casa. Claro, las casas que dibujamos aquí, pues todo esto estaba construido de casas. Con lo cual esta zona ha cambiado muchísimo. Claro, el problema de la iglesia de San Bartolomé no podía hacer como la Redonda o Santiago, voy a construir una iglesia nueva. Pues no, por detrás tenía una calle, por el otro tenía su claustro, lo podía haber tirado, pero ensanchar la iglesia tampoco le servía de mucho. Claro, tenía la torre, que la torre me figuró que la querría conservar, eso era un elemento interesante. Entonces, bueno, pues vamos a dejarla como estamos, y lo que hizo fue invertir en el interior. En el interior de la iglesia de San Bartolomé lo que hizo fue voy a hacer todas las bóvedas nuevas de la iglesia. Sabemos que esas bóvedas estaban ya construidas en 1514, porque los niños de la iglesia los parroquianos de la iglesia de la Redonda, claro, como tenían su iglesia tan en obras, los llevaban a bautizar a la iglesia de San Bartolomé. Y en 1514, en un libro de bautizados precioso, pequeñito, que se conserva de San Bartolomé, pues nos van anotando allí a los bautizados, dicen este de la Redonda, y queda claro y separado porque en esa época pues no podían hacer otra cosa, con lo cual por lo menos sabemos que estas bóvedas de terceletes y estrelladas, las de terceletes que son las más sencillitas de las bóvedas estrelladas, ya estaban hechas en 1514. Y la duda es, ¿San Bartolomé antes de estas bóvedas tuvo otras de sillería o tuvo una cubierta de madera? Pues no lo sabemos, porque resulta muy extraño que de repente esta iglesia se gaste todo un dineral en tirar las bóvedas medievales para construir estas de sillería. En las naves laterales sí que se aprecian en algunos arcos, unos arranques, y dices, pudo tener esto bóvedas, pero es algo extraño. Como ven, aparte de conocer cosas, también hay otras que nos plantean y nos siguen planteando muchas dudas. Y algún día llegaremos a conocerlas, digo yo, pero bueno, lo dicho, construyeron esos 4 pilares y todas las bóvedas, incluso las bóvedas de la capilla donde están los sepulcros, que Micaela decía al principio que ahí andamos estudiándolos y que llegarán a su fin en algún momento, y que, bueno, pues todas las bóvedas, lo dicho, se hicieron nuevas. Bien, otra iglesia que no se hizo nueva entera porque no lo necesitaba, porque ya era suficientemente grande, pero sí se amplió, la iglesia de Palacio. La iglesia de Palacio amplió la cabecera. ¿Y quién amplió la cabecera? Juan de Regil, por favor, si es que esto es verdad. Bueno, vamos a pasar rapidillo hasta llegar a... Bien, la iglesia de Palacio era la unión de 2 iglesias, la iglesia de Santa María la Vieja y la iglesia de Santa María la Nueva. La de Santa María la Vieja estaba en el claustro, en lo que era bueno, aquí tenemos un esquemita, ¿no?, en lo que era el claustro. O sea, cuando vino el emperador en 1520 ya vio estas 2 iglesias. Y ya estaban las 2, por lo menos esta no estaba cerrada por obras en 1520. En 1520 ya estaba construida.
Y la iglesia de Santa María la Vieja, que es en la que está enterrado Juan de Vergara, también estaba ya ampliada y construida. La iglesia de Santa María de la Vieja es la iglesia de la Orden del Santo Sepulcro, y es que la Orden del Santo Sepulcro en el siglo XII ya estaba sentada en Logroño. Y claro, a esa Orden del Santo Sepulcro, Alfonso VII tendrá el honor de darles una donación para construir una iglesia nueva. Esa iglesia nueva será la actual Imperial de Palacio, que ellos diferencian como de Santa María la Nueva. Claro, Santa María la Nueva luego irá creciendo, y Santa María la Vieja también, en la medida de sus posibilidades, crecerá. Una seguirá siendo de los frailes del Santo Sepulcro y la otra tendrá a los clérigos regulares. Hasta que ya, bueno, pues todo se acabó difuminando, la Orden del Santo Sepulcro desapareció y las dos iglesias terminaron unidas en el siglo XVII. Arquitectónicamente, en el siglo XVII fue cuando realmente las dos obras se unieron, pero mientras tanto tuvimos dos iglesias en un mismo espacio. La obra que se hace en 1509 en Santa María la Vieja, y que tuvo que ver Carlos V, fue esta bóveda, este transepto, con una nueva capilla mayor y el sepulcro de Juan de Vergara, del que veíamos antes su casa, porque en el testamento nos dice que él había mandado ser enterrado aquí y que había mandado construir su sepulcro. En cuanto a las bóvedas de la capilla, esto sí que ya daría para hablar un buen rato, pero no lo voy a hacer, voy a ser buenecita. Es que ahora están pintadas, están policromadas, solamente está tallada la del medio, que tiene el lobo atado al árbol y las tres bandas, pero es que claro, este elemento heráldico lo tienen también los Cabredo, y entonces entre los Cabredo y los Vergara hubo un pleito en el siglo XVII, por el cual nos cuentan toda una historia sobre la Orden del Santo Sepulcro, de la cual no sabíamos prácticamente nada. Es que la Orden del Santo Sepulcro la borran de la faz de la tierra prácticamente, y en ese pleito entre los Vergara y los Cabredo nos ayudan a conocer qué había sucedido aquí, y de repente nos empiezan a contar historias de la Orden del Santo Sepulcro y te dejan con un ojo para cada lado diciendo, pero bueno, ¿y aquí qué ha pasado, no? Y claro, al final los Cabredo acaban ganando, se quedan con la capilla, claro está, esto es la iglesia sobre todo se queda con la capilla, los herederos de los Vergara no tienen nada que hacer, pero en estas claves al final aparecen dibujados los escudos de los Cabredo. Misterio de misterio. Cuando en realidad pues tendría que ser los de los Vergara, ¿no? Pero bueno, esto sí lo pudo ver Carlos V. La iglesia de Palacio, lo he dicho, Juan de Regil fue el que construiría esa nueva ampliación de la cabecera con 3 ábsides. Claro, tendríamos que quitar el retablo mayor y hacernos una idea de cuando Carlos V entró en 1520 no estaba el retablo mayor, por eso pongo esa foto que además es así un poco de cuando el retablo se desmontó para restaurarlo. Lo que había era otro retablo, eso sí hay documentación precisamente por ese pleito del que les he dicho. Había otro retablo más pequeñito que luego se traslada, claro, al montar el de Arnao de Bruselas a mediados del siglo XVI, lo que se hace es llevar el retablo que estaba aquí a la capilla de la Antigua, era lo más sencillo. Y claro, la obra que Carlos V tuvo que ver fue pues con un retablo mucho más sencillito, pero pues eso, sin toda esta opulencia de dorados, desde luego sin todos los retablos barrocos, y sobre todo lo más interesante de la iglesia de Palacio aquí en el siglo XVI es esta pedazo de bóveda. Esta bóveda que está en el transepto y que es una obra impresionante porque la apoyó en la cabecera, como si fuera, claro, en la cabecera en realidad lo que hace es apoyarla aquí, y es como si esto fueran las capillas laterales de las iglesias que hemos visto de una sola nave. Lo que hizo fue hacer exactamente eso. Y en el otro lado, claro, lo que hizo fue aprovechar los apoyos de la aguja, con lo cual la iglesia tuvo que sufrir mucho y no nos extraña que luego la aguja pues acabó que por poco terminamos sin ella, ¿no? Bien, el otro edificio que existía en 1523, que sí, que estaba, el convento de San Francisco, además de los planos que conocíamos, pues la verdad es que hace poco he podido ver que incluso nos da un alzadito de la construcción y lo podemos comparar con la fotografía que tenemos del monasterio. Y claro, lo que pasa es que en el alzado vemos que cada ventana era de una historia. Claro, venimos aquí de una construcción medieval que luego, pues la verdad es que va a sufrir bastante porque en el siglo XVII se hunden las bóvedas, por eso aquí vemos esta bóveda de ladrillo
este cañón que no tiene nada que ver con la obra medieval. Y, sin embargo, aquí vemos sobre todo las ventanas. Si se fijan en las ventanas, bueno, porque cada una son distintas y obedecen a esa obra medieval. Sabemos que, bueno, la leyenda nos cuenta que cuando San Francisco de Asís pasó por Logroño, camino de Santiago de Compostela, curó a un hijo del capitán Medrano, que era el señor de Agoncillo, y este le hizo la donación de una propiedad que tenía para construir el convento de San Francisco. Entonces, de ahí viene la tradición de este convento de San Francisco. ¿El emperador lo tuvo que ver construido en 1523? Pues sí, y en 1520 también. Es más, sabemos que en 1500, en la cabecera, cuando todavía nos llevábamos bien con los franceses, había entalladores franceses trabajando en las molduras que decoraban la capilla del interior de la iglesia. Con lo cual, es una lástima que hoy no conservemos nada y que no sepamos nada de él, pero todo esto era en cuanto a la arquitectura civil, la arquitectura religiosa. La arquitectura civil, rápidamente, en Logroño también había casas. O sea, la gente, aparte de construir iglesias y puentes y murallas, la gente vivía en casas, ¿eh? Y, por desgracia, pues como les decía antes, no se ha conservado mucho, pero tenemos cositas. Tenemos la casa de Chapiteles, que claro, el aspecto exterior es el del edificio del siglo XIX, porque aquí fue donde se acabó asentando el ayuntamiento, y el edificio ya del siglo XVI había pasado por una gran reforma en el XVIII, que es cuando se colocan estos remates de pizarra. Ojo, las torres vienen del siglo XVI, porque en la segunda mitad del siglo XVI Diego Jiménez de Enciso se va a Castilla de viaje por Valladolid, y cuando vuelve dice: yo quiero en mi casa unas torres como las que he visto por ahí. Y entonces manda a construir 2 torres separadas por una reja en medio entre las dos, con lo cual... Pero esta casa viene del siglo XVI, y es algo que me sorprendió mucho, porque la cantidad de veces que habremos entrado en el ayuntamiento, y como no miramos hacia arriba, pues claro, no nos damos cuenta, pero cuando uno pasa por la puerta se encuentra con este alfarje plano maravilloso, que es un alfarje del siglo XVI, que es que, a pesar de todas las obras que ha habido en esta casa, se ha conservado en su sitio. Y tiene unas zapatas que luego vamos a ver ahora en otra par de casas, que son exactamente iguales, unas zapatas aquilladas, y dices, claro, al compararlo con los otros dices, oye, pues es verdad, esto es del siglo XVI, esto no es de hace 2 días. Y esto existía a comienzos del siglo XVI, porque ya habían comenzado a construir los Jiménez de Enciso su casa. Además de este maravilloso alfarje, en el edificio se conservaban 4 columnas del patio, que claro, con las sucesivas obras se habían ido comiendo el patio, las columnas y todo, pero al derribarlo durante las obras para convertirlo en Consejería de Cultura, en los años 80, pudimos ver toda la altura de esas columnas, unas columnas que nos llevan a emparentar esta obra pues con Guas, con Egas, con maestros que estaban trabajando en el Palacio de los Condestables de Castilla, en Valladolid, en otras partes, porque realmente los Jiménez de Enciso se movían y querían para su casa lo mejor de lo que habían visto fuera de la ciudad. Entonces, aquí lo trajeron y aquí lo tenemos. Y bueno, pues realmente es que cuando entramos en Chapiteles no lo vemos, pero hay que fijarse en estas columnas y en esos elementos tan importantes que todavía se han conservado y que, lo dicho, en 1523 ya existían. Bien, otra casa que ya existía también en 1523, pues la casa de la familia Tejada. La familia Tejada llega a comienzos del siglo XVI a Logroño, se asentará en la calle Herrerías y construirá en principio esta parte pequeñita de aquí, digamos, el frente hacia la calle Herrerías, tiene una gran puerta con arco de medio punto, con el escudete de la familia, el oso, que yo siempre había pensado que era un árbol y hubo quien por poco me asesina. Esto, aunque parezca mentira, es un oso atado a un árbol, porque es el escudo del solar de Valdeosera, y el castillo, el león y las bandas. Yo, de verdad, que al escultor habría que matarlo, pero es un oso, porque sabemos que los Tejada vienen del solar de Valdeosera. Bien, esta sería la puerta principal que existiría cuando el emperador vino. Claro, luego esta casa fue creciendo y llegaría hasta la iglesia de San Bartolomé. Los Tejada fueron una familia realmente importante. Llegarían a emparentar incluso con el conde de Sástago, bueno, primero con el duque de Nájera, por herencia con el conde de Sástago, y finalmente por herencia llegó al marqués de Monesterio. Nosotros nos hemos quedado con la historia de que esta casa es del marqués de Monesterio. Casa, casa.
llamar cada cosa por su nombre, casa, pero comenzó siendo de los Tejada, una familia realmente importante. Bien, en el interior de esta casa, cuando uno atravesaba esta puerta, lo que veía era un zaguán muy interesante con una puerta dintelada, con una vasita decorada, que todavía se puede ver ahora a pesar de las obras, y de nuevo nos vamos a encontrar, bueno, encima de esa puerta había 2 ventanas desde las cuales se podía ver al que entraba desde arriba, que esto era algo pues también común, y vamos a volver a ver esas zapatas aquilladas que veíamos en el edificio de Chapiteles. Se van a repetir aquí las vemos también, bueno, cuando estaba en obras, los alfarjes sufrieron muchísimo, se fueron derribando, pero todavía se conservaban algunos en el interior de la casa con los casetones, y de nuevo todas esas zapatas aquilladas que son de esos primeros años del siglo XVI, que es cuando Carlos V nos está visitando. Y que los vamos a ver repetidos también exactamente igual en la casa de los Anguiano, que la tenemos enfrente. Los vamos a ver fuera de la casa. Esta es una construcción diferente, porque lo que hacen es volar los pisos superiores sobre la planta baja y el primer piso. También tenemos ese gran arco de medio punto de entrada y las zapatas aquilladas en el exterior, pero también se conservaron en el interior, exactamente igual. Todas estas son todas de la misma época, y por suerte para nosotros se ha podido recuperar en el actual restaurante ese alfarje de madera con las zapatas talladas. Otra casa que también existía y estaba construida, por favor, la casa de Rodrigo de Cabredo. Ahí está, la sede de la Universidad Popular en la casa de Rodrigo de Cabredo. Lástima que a mí me dio esto, pues que esta casa llegaba desde la calle Mayor a la Rúa Vieja. Y en la actualidad, cuando se hizo la restauración, el solar se partió en 2. Y claro, hacia la Rúa Mayor tenemos la sede de la Universidad Popular y se han conservado las columnas, y en una de ellas podemos ver el escudo de los Cabredo. Y en la parte posterior, Rúa Vieja 22, pues tenemos la otra parte de la casa, que en este caso tiene zapatas que eran con estas formas como de rollitos. Incluso todavía, y haciendo un acto de fe se lo puedo asegurar, los casetones tenían restos de policromía, tenían unos piquitos negros y blancos, pero bueno, esto era también parte de la casa de Rodrigo de Cabredo. Olvidémonos también de lo que se dice de que esto era una torre fuerte y estas historias tan raras. Era una casa que llegaba de la Rúa Vieja a la calle Mayor, y que en un lado estaba construida de una manera y en el otro de otra. Bien, vamos acabando ya. Otro tipo de casas que también tuvo que ver Carlos V, pues esta que se conserva en la plaza de San Agustín, que milagrosamente hace unos años, al hacer unas obras, apareció este dintel con este arquito conopial y estas formas tan curiosas que dices, esto en Logroño no existía, no lo conocíamos, pensábamos que no había cosas de este tipo en Logroño. Lo habíamos visto en algún plano, eso sí, en el archivo municipal hay algunos planos, ¿verdad?, en los que nos dibujan arquitos conopiales, ¿qué tal? Y dices, ostras, si de repente en Logroño también había de estas cosas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una. Otra cosa que también apareció hace muy poquito tiempo. Aquí cerquita, en la plaza de San Bartolomé, en el número 1. Al picar la parte inferior de la fachada, aparecieron restos de un arco de medio punto que, claro, nos llevan al siglo XVI, y en el interior, oh sorpresas de sorpresas, pues nos salieron una serie de vigas de madera labradas, incluso con policromía, que nos llevan a esos comienzos del siglo XVI. O sea, estas cosas existían cuando el emperador vino. Por eso al principio les decía, y bueno, voy a terminar con esta foto, que esta ya es la joya de nuestra corona. Estas grandes casas existían en Logroño. Esta casa estuvo hasta 1903 más o menos en la calle Herrerías. Una gran casa con unos arcos, una decoración que es como para babear aquí, ¿verdad? Pero claro, pues ha desaparecido. Y claro, esa puerta de la plaza de San Agustín, esta casa que la conocemos gracias a que el conde de Colmenares en 1903 viene con el rey, con Alfonso XIII a Logroño y dice, me voy a hacer unas fotos de la ciudad, que parece que hay cosas por aquí que me gustan. Pues gracias a él conocemos esta casa. Si no, hoy tenemos un dibujito en un plano del archivo, pero realmente ya cuando ves la foto es que se te cae la baba. Dices, pero por Dios, ¿cómo hemos podido tener cosas tan bonitas y que no las conservemos? Por eso, lo que les decía al principio, teníamos muchas cosas que no hemos conservado y tenemos muchas cosas que estaban en obras. Todo eso es lo que vio Carlos V en 1523. Bueno, y hasta aquí. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Ya sé que es muy tarde, pero si alguien quiere preguntar algo y puedo contestar, pues estoy a su disposición. Si no es que son buenos alumnos y ya se lo saben todo. Madre mía. ¿No hay ninguna pregunta? Bien. Lo único, darle las gracias, profesora, y citarles para el próximo día, que es el día 22, que nos hablará don Marcelino Izquierdo Mediano de bufones y comileones de Carlos V en Logroño. O sea, que también era de bueno. Muchas gracias y hasta el próximo día.